Mi nombre es Benita Peña. Antes de tener la presencia de Dios, yo viví una vida muy amargada. Había golpe en mi matrimonio. Llevaba mucha pelea, incomprensión de mi esposo. Yo recuerdo que una vez él me golpeó tanto que me dejó el rostro desfigurada, ¿ya? Todo eso presenciaba a mis hijos. Mi vida era muy humillante para mí, ¿ya? Yo vivía muchas humillaciones con mi esposo. Pese a eso, yo lo amaba bastante a él. Pese a los sufrimientos que yo tenía, los insultos de él, aparte que yo recibía insultos y maltrato físico de mi esposo. Mi hijo vivía en esa vida, presenciaban esos maltratos que él me daba. Y sufrí, yo tenía más o menos, conviví con él unos 10 años, pasando toda esa lucha, ese sufrimiento. Mi vida era bien amargada. Yo muchas veces yo decía, dentro mío decía, Señor, prefiero quitarme la vida o que me quites la vida, porque yo no quería vivir esa vida así, no quería una vida así para mis hijos. Entonces, y yo más seguía adelante, pero pese a no haber conocido al Señor realmente, yo tenía fe en Él, sabía que Él me cuidaba y yo le decía en oración, le pedía al Señor qué podía hacer, ¿no? Pero aún no lo conocía, ¿ya? No había, el Señor no estaba en mí todavía. Pero yo decía, por lo que mis padres, mis abuelos, que uno le dice que uno tiene que tener fe en Dios. Entonces yo vivía eso. Yo decía, Dios me va a ayudar. Pero también había por otra parte consejos de amigas, supuestas amigas, ¿no? Que le aconsejan a uno, mira, que no te dejes llevar, que no le hagas caso, que por qué no vas a de tal persona que te va a ayudar. Yo llegué hasta ir hasta los brujos. Llegué a ir hasta los brujos y para ver si mi matrimonio así cambiaba. Entonces yo fui, pagué, y en vano pagué porque con el tiempo me di cuenta que el brujo no resolvió mi problema, ya más al contrario empeoraba más. Bueno, yo pasé eso todo y yo decía, ¿qué puedo hacer? Ya no hay solución. La última vez que él me golpeó, que yo recuerdo esa vez que no quisiera recordarlo porque fue muy triste, que él ya había planeado ya irse con sus amigos, él estaba con otra mujer, entonces yo era la basura en la casa. Todo lo que yo hacía a él no le importaba, era malo. Por más que yo la casa la tenía en orden, para él era desordenada, no le daba contento con nada a mi esposo. Buscó un pretexto para pelearse conmigo. Ahí fue lo que él me golpeó feamente, me dejó el rostro desfigurado. Y estaba tan desesperada, no sabía qué hacer. Yo hacía una semana que venía mirando el programa que salía en la tele, Para de Sufrir, no comprendía realmente. Entonces entré a la iglesia, lo primero que hice fue arrodillarme en el altar, y de ahí un pastor salió y me recibió, y le conté mi problema, y ahí fue donde ese día salí con una paz, una tranquilidad, y dije, mi vida va a cambiar. Desde ahí parece que es como si el Señor me haya hablado ya a través del pastor, me haya dicho, mira hija, hay solución para tu problema. De ahí empecé yo a venir a la iglesia, empecé a venir a hacer las cadenas, lo que el pastor decía yo lo hacía, porque yo quería que mi vida cambie. Dios transformó su carácter, me dio otro marido, ¿ya? Un marido de Dios. Ahora él sirve al Señor, es obrero. Yo le agradezco a Dios, no sé en qué forma pagarle al Señor, sé que no hay cómo pagarle, pero yo no me aparto de mi Señor, porque solo Dios le da paz a uno. Le da paz, armonía, tranquilidad en su hogar, solamente así, porque sin Dios uno no es nada.